Muy buenas tardes con todos los presentes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema con gran relevancia clínica, el cual es la isquemia mesentérica post-colecistectomía. Esperando que sea de su agrado, esta presentación fue realizada por la médico Jessica Mestanza Zurita y por mi parte el médico Santiago Riofrío Andaluz. En cuanto a la isquemia mesentérica, vamos a ver que también será conocido como el síndrome de dificultad intestinal agudo. Este se va a dar en casos de hipoperfusión intestinal. Obtienes la relevancia clínica esta enfermedad debido a que su tasa de mortalidad oscila aproximadamente el 75% de los casos. Vamos a ver que es una complicación poco frecuente en pacientes post-colecistectomizados, aproximadamente en el 2% de los casos. Esto va a ser desencadenado por una trombosis venosa mesentérica. Es algo importante de destacar que los signos y síntomas son inespecíficos y en algunos casos son inexistentes, lo cual nos va a retrasar mucho en su diagnóstico y en su posterior tratamiento. Es por lo cual alcanza una tasa de mortalidad tan alta. Los pacientes que presentan estos eventos isquémicos mesentéricos tienen de inicio ya algunos factores de riesgo, los cuales lo pueden predisponer, como puede ser algún antecedente cardiovascular o respiratorio, un proceso laparoscópico prolongado, una posición de Trendelenburg igualmente prolongada o una presión de CO2 elevada. Como un pequeño recuento rápido, podemos ver que la cirugía laparoscópica es un procedimiento mínimamente invasivo, el cual va a buscar reducir la respuesta metabólica. De esta manera, acortando el tiempo de recuperación del paciente y el trauma que tenga este. Por lo cual consideramos que es un procedimiento seguro. Pero esto no quita que en algunos casos existan ciertos eventos iatrogénicos, los cuales son relativamente raros. Uno de ellos puede ser la isquemia asociada a neumoperitoneo artificial, debido a una elevación de la presión intraabdominal, lo cual provocará en nuestro paciente cambios hemodinámicos y estructurales, los cuales están poco estudiados. Bueno, en cuanto a la epidemiología, veremos que la isquemia mesentérica posee una incidencia muy baja. Se va a dar entre el 0,09% al 0,20% de casos y es una causa poco común de abdomen agudo. Vamos a ver de los pacientes estudiados, será 3 veces más común en pacientes femeninas mayores de 60 años. Como ya dijimos, tiene una tasa de mortalidad elevada de aproximadamente el 75% de los casos, principalmente por las demoras en el diagnóstico y tratamiento. Vamos a ver que se han estudiado muy pocos casos. En el año 2000, aproximadamente 6 casos fueron estudiados. Hasta el 2006, este número subió hasta 7 casos. En el 2016, un estudio de nuestros medios pudo ver que uno de cada 4.356 pacientes con procedimientos laparoscópicos pueden llegar a tener esta isquemia mesentérica. Y otro estudio en el 2018 nos dijo que uno de cada 1.000 pacientes, por lo cual vemos que es una incidencia baja de esta patología. En cuanto a la etiología, vamos a ver que la isquemia mesentérica se va a dividir ya sea en oclusiva y en no oclusiva. De todas estas, la primera tendrá más frecuencia. Vamos a ver que en el 50% de los casos se tratará de un embolismo arterial mesentérico. Una trombosis arterial mesentérica se dará entre el 15 al 25% de los casos y una trombosis venosa mesentérica será aproximadamente entre el 5 al 15% de los casos. Esta trombosis venosa mesentérica tendrá cierta relevancia en nuestro estudio, debido a que esta está relacionada con procedimientos quirúrgicos recientes. Vamos a ver que en estos casos se da estancamiento a nivel del flujo sanguíneo, hipercoagulabilidad e inflamación vascular. Existen algunos factores, como van a ser la hipertensión portal, un antecedente de pancreatitis, sepsis o trauma, lo cual va a hacer que se produzca un incremento de la resistencia vascular periférica, un edema a nivel de la pared venosa, un estancamiento sanguíneo, por lo cual posteriormente se formarán trombos y procederá a existir una disminución del flujo arterial y una isquemia. En cuanto a la fisiopatología, como ya mencionamos, la cirugía laparoscópica minimiza el estrés traumático y metabólico.
pero para realizarla requiere gas dentro de la cavidad peritoneal. Usualmente es el CO2 del gas utilizado. Vamos a ver que ciertos factores como la posición de Trendelenburg va a ocasionarnos una disminución del gasto cardíaco, lo cual nos producirá un aumento de la presión venosa central. Existen ciertos factores como el neumoperitoneo con CO2, el aumento de la presión intraabdominal y procedimientos prolongados en posición de Trendelenburg van a reducir el gasto cardíaco en nuestro paciente, lo cual va a aumentar en gran medida el riesgo de isquemia. Este CO2 en la cavidad abdominal también tiene cierta relevancia en cuanto al síndrome de dificultad intestinal aguda. Este evento se da cuando el CO2 absorbido provoca hipoperfusión esplénica por hipercapnia y acidosis respiratoria. El cuadro clínico de nuestro paciente. Como ya dijimos, los signos y síntomas van a ser muy inespecíficos. Va a ser un paciente con un cuadro de dolor abdominal agudo, el cual va a tener como antecedente el procedimiento laparoscópico. Este dolor abdominal será intenso y va a ser discordante con los hallazgos en el examen físico abdominal. Como ya dijimos, el dolor abdominal se presentará aproximadamente en el 95% de los pacientes, seguido por la náusea en un 44%, vómitos y diarreas en un 35% y un sangrado rectal en solamente el 16% de los pacientes. Cuando ya se presentan signos sugestivos de peritonitis, esto nos va a indicar que el paciente está progresando a una isquemia intestinal irreversible, por lo cual su diagnóstico oportuno, cabe hacer énfasis, es vital para estos casos. En cuanto al diagnóstico, tenemos pruebas de laboratorio que nos va a ayudar. En una biometría hemática, el 90% de los pacientes con isquemia mesentérica presentarán leucocitosis. Al realizar también una gasometría, veremos que se presenta acidosis metabólica a expensas de elevación del lactato. Vamos a tener que el dímero D es un marcador fibrinolítico que no diferencia a los pacientes con isquemia mesentérica aguda de los que no presentan una patología aguda. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que todos los pacientes con isquemia mesentérica tendrán elevación del dímero D, pero no todos los pacientes con elevación del dímero D estarán cruzando un evento isquémico mesentérico. Y para recordar también, la isquemia comienza en la mucosa, por lo cual se pueden estudiar ciertas proteínas, como la proteína de unión a ácidos grasos intestinales, IFABP, y el alfa-glutatión S-transferasa o GST. Estos también se encontrarán elevados en pacientes con un cuadro isquémico mesentérico. En cuanto a los estudios de imagen, el estudio ideal y de primera línea será la tomografía computarizada multidetector bifásica, en la cual vamos a ver que tiene una sensibilidad del 93% de los casos y una especificidad del 100% de los casos, con lo cual nos ayuda a descartar en los casos en los que no de mayor medida, en los casos que no se trate acerca de una isquemia mesentérica. Vamos a ver cómo en la imagen se van a presentar dilatación intestinal, reducción del realce visceral y una neumatosis intestinal generalizada. Las radiografías no son tan utilizadas en estos casos debido a que en la gran mayoría no existirán cambios a nivel de este estudio. También veremos que, como ya dijimos, la radiografía de abdomen no muestra cambios significativos y además no existe evidencia suficiente para recomendar la laparoscopía como método de diagnóstico. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se lo puede dividir en las 3 Rs, que va a ser un rápido diagnóstico, una resucitación y una revascularización. Para realizar esto, debemos suplir las demandas metabólicas de nuestro paciente mediante el oxígeno suplementario, la administración de cristaloides y la corrección de electrolitos. Vamos a realizar una revascularización con un procedimiento que será la embolectomía abierta. En las primeras 24 a 48 horas también es importante realizar anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. La resolución quirúrgica en estos casos solamente se dará si existen casos de peritonitis.
Y en estos casos igualmente se utilizará una terapia antibiótica de amplio espectro. El pronóstico de estos pacientes. Como ya dijimos, la tasa de mortalidad en estos pacientes es alta, entre el 71 y 75% de los casos, por lo cual todo, todo el énfasis se da en una evaluación preoperatoria cuidadosa para tratar de evitar estos eventos. Otro avance en cuanto a la ciencia también se está estudiando nuevas técnicas para el neumoperitoneo, utilizando otros gases a diferencia del CO2, lo cual también sería una gran alternativa al tratar de solucionar esta patología tan mortal que se presenta